Entramos en el tema de segunda epístola de Tesalonicenses. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Ya, ahí vamos a poner un poquito de atención. La primera epístola que trató el apóstol Pablo a los tesalónicos, ya usted sabe, hermanos, que era para consolarles, era para, hermanos, porque estaban pasando persecuciones, porque había mucha tristeza, mucha pena, mucho dolor por las pérdidas, por las muertes, hermanos, que había del cristianismo en ese tiempo, ¿no? Muy bien. Casi ahí no encontramos exhortaciones, no encontramos, hermanos, nada de eso, ¿no? Pero ya en la segunda vamos a tener una diferencia. Ya en la segunda epístola que el apóstol Pablo vuelve a mandar, si mandó la primera carta, y ahora ¿por qué manda una segunda carta? ¿Por qué la manda? Porque ya el apóstol Pablo ve ahora que comienza a darse ahora otra situación. También había que consolar también, porque todavía se queda el asunto, pero ahora se estaba, hermano, habiendo entendido, y ahí había unas falsas enseñanzas que se estaba ya introduciendo a más, hermanos, de lo que el pueblo estaba sufriendo, ¿no? Aún había una enseñanza de que le decían a la gente, ya Cristo vino, ya el Señor arrebató la iglesia. O sea, todo eso, ya había confusión en la gente de Tesalónica y pensaban ellos que ya se habían quedado en el hermano del rapto. O sea, todo eso va a tratar este libro. Esta segunda hemos llamado epístola de Tesalónica. Ya por ahí le voy dando ya un avance para que usted ya vaya, no sé, y interesándose un poquito, ¿no? Pero pues está bueno saber esto, ¿no? La primera epístola no hubo ese problema, que fue para consolarlos, para animarlos, a los hermanos, para ponerlos firmes, ya, pero la segunda carta que ya viene, también, bueno, digo, también consuela, pero mayormente habla del día del Señor. ¿Por qué habla más del día del Señor? Porque están teniendo ya, hermano, una confusión, porque habían entrado ahí y habían dicho que ese día ya se cumplió, que ya el arrebatamiento se dio, que ellos se habían quedado, o sea, ya había eso. Entonces ellos estaban ya prácticamente, en otras palabras, confundidos. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente el mensaje. Qué lindo cielo de Dios, ¿no? Está pendiente, hermanos, para inmediatamente dar el mensaje. Entramos entonces, vamos ahora sí a ver la Biblia, de abierto sería de Tesalónica, segunda. La segunda epístola de Tesalónica expone la segunda venida del Señor en su relación a los creyentes perseguidos, porque decimos perseguidos, o sea, porque había persecución. Y aquí enseña, aquí expone esta enseñanza, pues a los creyentes perseguidos, a los que estaban siendo perseguidos, a los pecadores sin arrepentimiento y a una iglesia apóstol. Entonces, a tres tipos de personas el apóstol Pablo le está dando esta epístola: a los perseguidos, a los pecadores que de verdad no conocían al Señor, ¿ya? Y también a los apóstoles, ¿no? A esa iglesia apóstata que había ya. Se dice iglesia apóstata, no era una iglesia en su totalidad, esa iglesia de allá, no, sino que ya cristianos que ya habían apostatado, que ya se habían dejado enviar, ya se les considera iglesia apóstata. No se puede decir que la Tesalónica era apóstata, o la Filadelfia o la Corintios, no, sino que los cristianos que ya se desviaban en pos de esas enseñanzas, ya se consideraban apóstatas, a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces mire bien, vuelvo a repetir, la segunda epístola a los tesalonicenses expone la segunda venida del Señor en su relación a los creyentes perseguidos, uno, a los pecadores sin arrepentimiento, dos, y a una iglesia apóstol. ¿Por qué fue escrita esta carta? Como ya les dije en Tito, ¿por qué fue escrita esta carta? La epístola fue escrita con los siguientes propósitos. Primero,
para consolar a los creyentes durante una nueva irrupción de persecución. O sea, la persecución seguía, para consolar a esta gente porque seguía la persecución. Segundo, para corregir una falsa enseñanza al efecto de que el día del Señor ya había venido. Ya habían comenzado a enseñar el día del Señor. Ya vamos a explicarle qué es la venida del Señor, qué es el día del Señor. Ya. Entonces, las severas persecuciones habían hecho pensar a algunos ya que la gran tribulación ya había empezado. O sea, ya estaban confundidos, como había tremenda persecución de fuertes, hermanos, terrible, y como le trajeron estas prédicas, entonces pensaron que la verdad ya estaban viviendo, ya estamos viviendo en la gran tribulación. Como hoy en día dicen que ya estamos en la gran tribulación también. Dicen que ya el jinete, hermano blanco, el jinete negro, ya están, hermanos amados, ya cabalgando por la tierra. O sea, ya todo eso, ya dan unas predicaciones, unas profecías. Todo el creyente que no está bien fundado, al ver ciertas cosas que de verdad que se parecen, dice, no, yo creo que sí es verdad, ¿no? Y comienza a desviarse a su nombre y a dejar de afirmarse, hermanos, para venir al Señor al rato. Entonces, segundo. Tercero, ¿para qué más? Para molestar a algunos que estaban andando desordenadamente. Para molestar a algunos que estaban andando desordenadamente, o sea, no trabajaban, no hacían nada, o sea, pues, eso se llama desordenadamente. Andaban robando, andaban cogiendo lo ajeno, o sea, desordenadamente, ¿no? Muy bien, entonces por eso, para eso fue escrito en sí, hermano, esta epístola. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver. Si ven la diferencia que hay con la otra epístola, con la primera, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, vuelvo a repetirle. ¿Por qué fue escrita la primera epístola de Tesalonicenses? ¿Por qué fue escrita? Miren bien. No, la epístola fue escrita con los siguientes propósitos, con los siguientes puntos. ¿Para qué? Para consolar a los creyentes durante una nueva irrupción de persecución que hubo. Vea bien. Y vamos a ver el capítulo 1 ya de Tesalonicenses y ubiquemos el versículo 4. Dice este versículo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, estamos viendo que está hablándole el apóstol Pablo a todos los hermanos que están en esa persecución, que seguía dándose la persecución, ¿sí ven? Que seguía, la persecución no había parado. En la primera epístola se habló de la persecución, pero en la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe, sigue la persecución, se había dado otra persecución, había continuado otro periodo de persecución. Y entonces el apóstol Pablo en esta segunda epístola vuelve, hermano, a consolarles y a decirles desde el versículo 3 en adelante. Comienza el verso 4, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos, nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Entonces el apóstol Pablo está mirando, está observando esta persecución, y entonces él está, dice el mismo hermano, de ver todo esto, y el mismo hermano se admira, hermano, ¿a dónde ¿cómo tienen esa fuerza? ¿Cómo tienen esa fe? ¿Cómo se han sometido a Dios para resistir, para tener paciencia, para aguantar, para entregarse a la muerte? O sea, el apóstol Pablo está observando y por eso les escribe, animándole y motivándole. O sea, qué increíble, ¿no, mis hermanos? Son de gloria. Entonces fue escrita, la epístola fue escrita entonces para consolar a los creyentes durante una nueva interrupción de persecución, ¿no? ¿Para qué más? Para corregir una falsa enseñanza al efecto que el Señor ya había venido según ellos. Vamos al capítulo 2 y versículo 1. Ahí va a encontrar usted ya del capítulo 2 esta parte. Pero dice el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, si el apóstol Pablo usa esta expresión, es para contrarrestar a lo que estaba diciendo, que esto ya se había dado, que ya se había manifestado, que ya se había cumplido esto. Entonces, mire, para corregir falsa enseñanza al efecto de que el día del Señor ya había venido. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que se daban en ese tiempo, las severas persecuciones, habían hecho pensar a algunos que la gran tribulación ya había empezado. O sea, ya había, hermano, de verdad, ya había confusión en los hermanos, ya estaban ya los hermanos prácticamente desviando, porque pensaban que estaba en la gran tribulación. Pero qué bueno que tenía Dios un instrumento, un siervo de Dios para enseñar, dirigido por el Espíritu Santo, una gran verdad. A su nombre gloria. Mire que ya en ese tiempo decían que la gran tribulación ya estaba. Y hasta hoy, que han pasado 2000 años y más, mire, todavía la gran tribulación todavía no. Pero está por llegar, está por llegar la gran tribulación. Eso va a darse, hermano. Miren, de aquel tiempo ahora, que van más de 2000 años, que ellos pensaban que ya estaban confundidos, está por darse, hermano. Ahora sí, ¿cuánto tiempo ha pasado? Está por darse, hermano. Tenía que cumplirse la predicación del Evangelio, el mandato del Señor por todo el mundo. Todo el mundo sabe. Yo hoy conversaba con un maestro que me estaba haciendo un trabajo en el carro. Hablaba y él conocía la palabra. Él sabía. O sea, la persona ya sabe. Pero en otro momento que hablamos otra vez, digo, mire, si yo estoy aquí arreglando mi carro, usted me está haciendo este trabajito acá, no es casualidad, no, Señor. Es plan de Dios, para que usted sepa que Cristo viene, que el tiempo está cerca, que si usted muere y no acepta que en su corazón, se muere y se condena al infierno, porque solamente hay un solo camino y una sola verdad, Cristo. Fuera de él no hay salvación. Así que sepan, ¿sí ven? Entonces por eso es que Dios permite que yo esté acá. Yo no vine así por así, y usted, hermano, todo fue Dios. Y de esa manera Dios les llega a todas las personas para que sepan este evangelio, para que sepan esta verdad, y cuando termine la vida y mueran y sean condenados, se hayan ido al infierno, no tengan que decir que yo nunca supe, nunca me hablaron. No, si yo lo invité hoy día, digo, me espero, venga. Empecé un ratito, se viene ya, yo lo invité. Le di también, hermano, para que se conecte. Si ya mañana él no vive, se le hizo ver, se le dio. Dice, hermano, mensaje a tiempo, a su nombre gloria. Que nosotros estamos por eso, cada día preparándonos para dar esa luz. ¿Cuál es la luz? Esta palabra, esta verdad. Esta es la verdad, es la luz, porque tenemos que darla a tiempo y fuera de tiempo, mis amados. Amén. A su nombre. Dicen gloria a Dios. Entonces, mire bien. ¿Qué más? Para corregir entonces, hermanos, todos estos defectos, estas cosas, ¿no? Que
que habían comenzado a decir que ya el rapto de la iglesia se mirará. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 y en el verso 3, nadie nos engañe, hermano de Tesalónica, en ninguna manera, porque no vendrás sin dejar perder la apostasía. No vendrás sin dejar perder la apostasía, a su nombre. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, le está aclarando, tranquilos, no ha pasado todavía, porque para que venga la gran tribulación, tiene que venir primero la apostasía. Si no, todavía no es todavía. ¿Cómo les aclara? Y esa aclaración a ellos, esa enseñanza a ellos, es para nosotros una enseñanza también para saberla y entender. No vayamos a estar en manos de Diana, sino más vale animando a otros, consolando a otros, enseñando a otros. A su nombre, gloria. ¿Qué dice gloria a Dios? Entonces, mire bien. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí ven? No sucederá, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, mire bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para amonestar a algunos que estaban andando desordenadamente. Miren que en el camino del Señor, en el camino del Evangelio, hermanos, a su nombre, Dios enseña todo, principalmente a que no andemos desordenadamente. No ande desordenado, haga lo que es justo y lo que es de hacer. Tiene que trabajar, pero tampoco deje de congregar, no ande desordenado. Tiene que aprender a ser ordenados en todo. Así como es en cualquier área ordenado, en su casa, ordena su casa, su casita, su cama acá, su televisor acá, ordenadito todo, así sea su vida también. Aprendamos. ¿Cómo puedo ser un cristiano? Alabo, glorifico, yo no niego, yo no ofrendo, yo no apoyo. ¿Qué es eso? Entonces un cristiano un cristiano desordenado. Espiritualmente, sepa usted que esta vida mía y la suya, esta es una casa. Y en esta casa debe haber un orden, así como en la casa que vivimos nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos templo, somos morada, somos casa de Dios. ¿Amén o no amén? Lo dice 1 Corintios, cuando estudiamos 1 Corintios lo vimos, que somos una morada de Dios, somos una casa. Y tiene que haber orden, pureza, santidad, todo tiene que haber en nosotros como casa. Amén. Entonces, si yo hago otras cositas nomás y el resto nada, soy desordenado. Miren ese muchacho. Ese muchacho de casa, vea, se levanta, come y se va a dormir. Ahorita se levanta, come y se va a dormir. Ese muchacho es un vago, desordenado. No arregla su cama, no arregla su casa, no arregla nada, no lava su ropa, es desordenado. Todo tira, no es desordenado. Dios mío, ¿quién que se enamore de ese muchacho? ¿Quién que se case con ese muchacho ahora? Desordenado. ¿Quién va a enseñar, hermano, a la mujer si le sale otro igualito a mí como él? Dios mío, ¿qué va a hacer esa casa? Un disparate, hermano. A su nombre, gloria. Entonces debe ser ordenado. Principalmente se va a debe ser ordenado. Para cuando se case, tenga toda su casa ordenada, y todas sus cosas ordenadas, y ahora con su compañera, mucho más todavía. Ordenadito, bonito. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Entonces vamos a ver el libro, capítulo 3. Ya el capítulo 3 de que estamos leyendo, el libro de Tesalónica. Vea cómo nos habla. Y vamos a leer desde el versículo, claro, verso 6. Como dice, pero miren que en este epístola se habló sobre esto a los hermanos de Tesalónica, porque ahí había ese problema. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no os apartéis que os apartéis de todo, hermano, ¿qué?
que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que os imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar en nada, pues tampoco coma. Entonces, desordenadamente quiere decir que no andaban, hermanos, de verdad cumpliendo, no suplían para su casa, no suplían las necesidades para la familia. Todo eso ya andaba desordenadamente, ya andaban entremetiéndose entre la gente de cosas, hermanos, o sea, robando, cogiendo lo ajeno. Sí, y a eso estamos hablando de una vida desordenada en Cristo. En Cristo, en el camino de Dios, eso se llama ser desordenado. ¿Sí? Qué bueno que cada uno pues trabaja. En su trabajito está bien, esfuércese. También pórtese bien en el trabajo. Sea respetuoso con los patrones, con los amos que tienen. No haga nada malo ahí. No robe, no estafe. No haga eso en el trabajo, porque también la palabra nos enseña que usted trabaja. Dice la palabra que todo lo que usted haga ahí, hágalo no como para ese patrón, hágalo como para Dios lo que usted hace. Todo lo que usted hace en ese trabajo, hágalo no como para agradarle a Él, no solamente, hágalo bonito como para Dios. ¿Sí? Ustedes que trabajan, que hacen luciendo, que en autoblog, que hacen lo que sea, hagan ese trabajo. Claro que ese Señor le contrató, pero háganselo como para Dios. Bien bonito, bien bueno, bien hechecito, ¿no? Y cada vez que recuerde, vean qué buen trabajo que me hizo ese varón. Es como yo tengo, hermano, un baño que me hicieron, me pusieron todo en la. Hermano, pero cada vez que me voy a bañar me recuerdo del que me hizo, porque no puedo tocar la pared porque se me viene toda la baldosa. Se me viene la baldosa, entonces cada vez que tengo que, porque se me viene ese pelo, no la baldosa. Entonces me acuerdo de quién, y me hizo el trabajo, hermano, me acuerdo. Pero si el trabajo fuera bien hecho, ¿sí? Entonces, cada vez que el trabajo, me gusta el hermano para que me haya sido acá. Si ven, o sea, eso no quiere que caminemos así el Señor, no, así no. Nosotros mismos nos dañamos, nosotros mismos, hermanos, damos ese. ¿Quién nos va a contratar después, hermano? Hermanos amados, amén o no amén. Pero ya eso se llama en el camino de Dios andar desordenado. Un día yo estaba en una iglesia que me invitó un pastor, y estábamos ahí, hermano, ya en el culto. Oiga, y vino una señora, otra señora, y se paró la puerta. ¿Dónde está el hermano? El hermano que viene acá. Hermano, ¿qué le llamo? Hermano, ¿hasta cuándo usted me va a pagar la plata que me dé? ¿Y hasta cuándo, hermano? Oiga, Dios mío. Vea, reclamo ahí, hermano. Entonces, eso es un desorden de nosotros que nos va a llevar a qué? A consecuencias, hermano. A su nombre, gloria. Estábamos en la iglesia de nosotros mismos y vino así mismo una turba de mujeres, hermano, preguntando por un hermano. ¿Dónde está el hermano? Digo, bueno, busca un hermano. Y el hermano se la sacó, se perdió. Aquí estaba el hermano. Ya no, pero no está, ya se fue. Que va, claro, se le abrió, apenas vio la turba, corrió. ¿Por qué? Porque le vinieron a cobrar, hermano, que hace tiempo él ha sacado, hermano, los fiados y no ha pagado. Préstamo y no ha pagado. Y vinieron a cobrar también. Ahora, ¿a dónde vinieron a cobrar? En la iglesia. Y a ver, hermano, ¿verdad? No está ese valor. Pero que sea culpa de la iglesia, no. Que sea problema del pastor, no. Eso ya son cosas de afuera. Pero sí afectan porque ese creyente debe aprender a andar así. Porque mire lo que se genera. Entonces son, hermanos, desorden de nuestra vida. Amén. Como también muchas cositas más, puede ser el vestuario, puede ser el matrimonio, puede ser el desorden en una área, puede en muchas áreas puede haber desorden.
Pero aquí el apóstol Pablo está tratando el desorden de que había personas que no les gustaba trabajar. Ese es el punto que estaba tocando ahí, ¿no? Puede haber desorden en muchas áreas más, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo estaba tratando del desorden de hermanos que no proveían, que no trabajaban. Muy bien, a su nombre. Dice gloria a Dios. Entonces, de esta manera nos enseña esta primera epístola o esta segunda epístola del apóstol Pablo, hermano, con respecto a la primera que ya habíamos estudiado. La segunda era para hacernos, hermanos amados, consolarnos un poco más, porque otra nueva persecución se dio, pero también para, hermanos amados, corregir a los hermanos a que no nos dejemos desviar por estas falsedades que estaban viniendo sobre, que decían que el día se había venido, y ya. Ahora, hay una partecita antes de que terminemos, que a ellos se les enseñó mucho, y bueno, a nosotros también nos es muy importante darle a entender un poco acá, ¿no? En el capítulo 2 ya comienza hablando un poquito más a fondo. El capítulo es el corazón de la epístola porque es lo que más resalta del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses. Ya la epístola, el capítulo 2 viene a ser el corazón de la epístola. La frase día de Cristo es la parte que más dio el énfasis, dio más implicación al apóstol Pablo. Según el verso 2, el verso 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, debe leerse día del Señor. La palabra día del Señor se refiere a ese periodo de tiempo duradero del cual Dios tratará el juicio con Israel y las naciones. Ese es el día del Señor, cuando el Señor, hermano, tratará con Israel. O sea, en otras palabras, la gran tribulación, el cual será un periodo de gran tribulación. Y ya había dicho, entonces ese tiempo se llama día del Señor, ¿ya? Entonces el tiempo que habrá en la tierra de gran tribulación es donde Dios va a tratar con la nación de Israel, va a tratar porque ellos rechazaron, no creyeron en Jesucristo, crucificaron a Jesús, condenaron. Entonces en ese periodo de gran tribulación va a tratar el Señor, que son los 7 años, y ahí eso es lo que se llama día del Señor. A su nombre, gloria. El día del Señor ya vino, que el día del Señor ya estaba, eso todavía no estaba, pero ya le decía que ya estaba. Entonces él aclara esto, que el día del Señor todavía no, porque cuando sea el día del Señor, cuando Dios va a tratar con Israel, que Dios va verdaderamente, hermanos, a volverlos a Israel a la verdad. Pues va a tratar con ellos en ese tiempo. Se llama Día del Señor, ¿no? Y bueno, ahí tenemos muchos pasajes bíblicos como Joel, como también el libro de Isaías, tenemos todos esos libros que son profecías, ¿no? Entonces parece que algunos de los falsos maestros habían estado esparciendo la creencia de que el día del Señor ya había venido. Ya habían estado algunos enseñando eso, confundiendo a los hermanos, según el capítulo verso 2, ¿no? Ellos sostenían esta enseñanza por medio de pretendidas revelaciones espirituales y por una carta falsificada, escuche bien, supuestamente el apóstol Pablo. Ellos habían falsificado una carta diciendo que el apóstol Pablo mismo está diciendo que ya estamos en el día del Señor. O sea, ya ellos comenzaron a inventar ciertas mentiras para confundir a los hermanos de Tesalónica, mis hermanos. Amén. Entonces, cuando usted lee este libro, diga, ¿por qué dice esto? Es por eso, ya. Pues ya usted va teniendo ya más o menos, hermanos, ya lo más importante, ¿no? Entonces, esta enseñanza, escuche bien, esta enseñanza causó gran confusión o consternación entre los creyentes que estaban temerosos de haber perdido el arrebatamiento del cual había hablado el apóstol Pablo en su primera epístola. Para corregir esta falsa creencia, el apóstol Pablo mencionó los siguientes eventos que deben proceder a la venida del Señor. Entonces, por eso es que en el versículo, vamos a Romanos 3, ya comienza dando al apóstol Pablo a los hermanos, dice, un apartamiento en la parte
de la iglesia comenzante. En el verso 3 dice, el arrebatamiento del pueblo de Dios, ya, en el verso 7, del capítulo 2, dice, esto no está declarado directamente, pero es una implicación muy fuerte hasta que el que ahora impide, es decir, Astor. Vea el verso 7 como lo dice la Biblia, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. O sea, el apóstol Pablo está aclarándole a ellos que no puede ser todavía el día del Señor, porque todavía está la acción, si está ya, la acción ya está, se ve ya la maldad, hermano, de ese hombre de pecados, ya se ve, pero no está todavía, ¿sí? No está porque para eso tiene que haber todavía otras cosas, pero todavía dice el apóstol Pablo, hay quien lo detiene, hay quien, hermanos, impide de verdad que esto se dé ahorita. Y esto está hablando el apóstol. Entonces aquí se hace referencia a un poder que está impidiendo que el misterio de la iniquidad venga en su consumación. La referencia directa es el Espíritu Santo. O también, hermanos, directamente se refiere a la iglesia. Entonces, mientras que el Espíritu Santo le dice a los hermanos de Tesalónica que están confundidos, están pensando que ya se dio el levantamiento, que ellos se quedaron, dicen, no, el misterio está en acción, pero no todavía puede manifestarse el hombre de pecado, no puede. El hombre de iniquidad no puede todavía porque a su vez hay quien le estorba, quien le impide, es el Espíritu Santo, es la iglesia, a su nombre gloria. Entonces, cuando la iglesia se haya ido, se ha arrebatado, entonces ahí sí ya, pero todavía estamos acá, pues estamos todos acá, el apóstol Pablo, aquí estamos todavía, no hemos sido arrebatados, no hemos sido llevados todavía, ¿ven? Tuvo que aclarar de esta manera el apóstol Pablo para que los hermanos salieran de la confusión de la que le habían metido estos falsos maestros, amén. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, entonces esperamos, hermano, que esta segunda epístola que hemos visto de Tesalónica nos haya sido de mucha bendición, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos haya sido de mucha bendición, gloria a Dios. Vamos a estar entonces. Dios le bendiga a los hermanos de medio, que estuvieron ahí, hermano, en el estudio, ahí por Facebook, ahí por YouTube, también por TikTok. Dios le bendiga a todos sus hermanos adelante, que son pueblo de Dios. Cristo está a las puertas, su venida está cerca. Preparémonos, ya debemos ser una iglesia preparada, ya una iglesia que está prácticamente, hermano, haciendo una labor ya final, dice hermano, en esta tierra. Su nombre, gloria. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces, adelante con el Señor. Dios lo bendiga.